la captura, traición y muerte del emperador inca Atahualpa. Tras ganar una guerra civil fratricida en 1532, Atahualpa se convirtió en el líder único de uno de los mayores imperios de América del Sur. Pero el desembarco del conquistador Francisco Pizarro en tierras del actual Perú lo cambiaría todo, y la batalla de Cajamarca fue el principio de su final. Hablaremos de la ejecución de Atahualpa, una muerte que puso fin al imperio inca y marcó un antes y un después en la historia de América del Sur. El 26 de julio de 1533, Atahualpa, el líder soberano del imperio inca, recibía el veredicto del juicio al que lo acababan de someter. Los conquistadores españoles que lo habían capturado le acusaban de idólatra, rebelión y asesinato, entre otros cargos, y lo habían sentenciado con pena de muerte. Así terminaba el cautiverio de 7 meses del último emperador inca, con una muerte anunciada y a manos de un forastero que le había prometido libertad. Ese forastero se llamaba Francisco Pizarro y tenía una ambición y hacer fortuna y pasar a la historia. Cuando Atahualpa vio a Pizarro por primera vez, no pensó que él y sus hombres fuesen una amenaza para su poder. Después de todo, acababa de ganar una guerra. Atahualpa era el hijo menor del emperador Huayna Cápac. El imperio inca quedó dividido en 2 partes. Huáscar, el hijo mayor del emperador y heredero legítimo, heredó la mayor parte del imperio, que gobernaba desde Cusco, y Atahualpa heredó una 1/5 parte del territorio, la que correspondía a Quito. Aunque al principio Atahualpa se mostró conforme con el reparto, pronto empezó a desear tener más poder y empezó una revuelta armada contra su hermano. Huáscar envió a sus tropas al norte para reprimir al ejército de Atahualpa y defender su supremacía, pero encontró más resistencia de lo que se esperaba, y poco después estalló una guerra civil. La guerra arrasó ciudades, hundió la economía y dividió a la población. A principios de 1532, el ejército de Atahualpa derrotó al de su hermano en una operación militar que algunos historiadores consideran la más brillante de la historia de los incas. Huáscar fue capturado y su familia fue ejecutado bajo las órdenes de Atahualpa, el nuevo líder soberano del imperio inca, un hombre descrito como valiente, ambicioso y muy popular en el ejército. Mientras Atahualpa se estrenaba como emperador de los incas, Francisco Pizarro se disponía a desembarcar en Perú con un barco, 180 hombres y 37 caballos. El plan de Pizarro era buscar El Dorado, la ciudad legendaria hecha de oro que se decía que guardaba los tesoros de un imperio perdido. Inspirado por el éxito de Hernán Cortés en México, que por cierto era pariente suyo, Pizarro había conseguido que el emperador Carlos V le diera permiso para emprender un viaje de exploración y posible conquista. Pizarro tenía unos 57 años y lejos de pensar en retirarse, tenía más motivos que nunca para lanzar en busca de tesoros. El español llevaba más de un año recorriendo la costa pacífica y lo habían llegado noticias de la guerra que había desangrado el imperio inca, dejándolo muy debilitado. Si las historias sobre la riqueza de aquel territorio eran ciertas, este era el momento perfecto para hacer una visita. El primer error de Atahualpa. Pizarro y sus expedicionarios desembarcaron en Tumbes, en el extremo norte del actual Perú, y comenzaron su expedición. A su paso por los Andes llamaron la atención de varios vigilantes incas que informaron a Atahualpa de la presencia de aquellos hombres extraños. Al parecer, estos informantes afirmaron que los desconocidos tenían aspectos de dioses. Atahualpa creyó que Pizarro era el dios blanco de la leyenda inca y que estaba de visita para mostrar sus respetos al poderoso emperador. Una interpretación muy optimista que lo llevó a cometer un error imprudente y fatal. La expedición de Pizarro se dirigía a Cajamarca, en los Andes, donde estaban asentados Atahualpa y su ejército. El 15 de noviembre, los españoles llegaron a su destino. Pizarro envió a su hermano Hernando y a otro de sus hombres a solicitar que el emperador inca se entrevistase con él. Atahualpa, inocentemente, no le dio importancia a la fuerza de los españoles. Aceptó y citó a Pizarro para el día siguiente. El momento que Pizarro esperaba había llegado. Al atardecer del 16 de noviembre de 1532, Atahualpa llegaba a la plaza de Cajamarca, acompañado de una impresionante comitiva. Docenas de hombres avanzaron cargando la litera real, una estructura hecha de oro y plata. Sobre ella estaba el emperador inca, luciendo sus mejores galas, la mascapaicha, una especie de corona que representaba el poder del soberano del imperio inca, y un collar de esmeralda, y a su alrededor miles de soldados, sin armas a la vista. Pizarro no fue a recibir a Atahualpa en persona, lo cual algunos historiadores afirman que esto no le pareció bien al emperador. El único español presente en la plaza era el sacerdote de la expedición, Vicente de Valverde, que esperaba allí sosteniendo un crucifijo y una Biblia. Valverde se dirigió a Atahualpa, le pidió que renunciase a sus creencias profanas, que reconociese al único Dios, el cristiano, y que jurase lealtad a la corona de España. El emperador inca quiso examinar la Biblia de cerca, y el sacerdote se la dio. Los incas no conocían la escritura. Ellos utilizaban los oráculos
métodos para comunicarse con las divinidades. Por eso Atahualpa se acercó al libro al oído, esperando escuchar algo. Al ver que no transmitía ningún sonido, lo tiró al suelo. Esto fue la excusa perfecta para que los españoles que estaban escondidos en los edificios que rodeaban la plaza entraran en acción. El sacerdote se retiró y Pizarro hizo una señal. Se oyó un disparo de falconete y en cuestión de segundos comenzó la emboscada. La caballería y la infantería españolas cargaron contra los incas, que sorprendidos no tenían nada que hacer. La plaza de Cajamarca se convirtió en un mar de sangre. Indefenso en su litera de oro y plata, Atahualpa se vio rodeado de enemigos que lo capturaron y lo llevaron al interior del palacio de la ciudad a empujones. El emperador inca no volvería a ser libre nunca más. Llegada la noche, Pizarro invitó a Atahualpa a cenar con él y sus generales. Entonces le repitió lo que ya le había dicho el sacerdote, que había un único Dios y que éste apoyaba a su rey Carlos V. Pizarro quería convencer a Atahualpa de que lo más conveniente para él era ganar su amistad, y para ello debía poner a su servicio todo su imperio. Un imperio cuya extensión que el propio Pizarro no hubiese podido imaginar. Atahualpa no parecía tener mucha prisa por recobrar su libertad. Sus guardianes lo trataban bien y se acostumbró rápido a la vida en cautiverio. Con la ayuda de un intérprete pasaban horas conversando con Pizarro y jugando a las damas, y se hizo amigo de su hermano Hernando. Pizarro trataba bien al líder inca con una cordialidad sorprendente y hasta le enseñó a leer y escribir. Los soldados españoles encontraban este nivel de misericordia absolutamente incomprensible. Pero al margen de si realmente se caían bien o no, lo cierto es que tanto Atahualpa como Pizarro tenían motivos para querer llevarse bien. Entre los historiadores, a menudo se ha dicho que el inca y el español mantenían una relación de codependencia, y es que los dos tenían algo que el otro necesitaba. Atahualpa quería salvar su vida y recuperar su libertad, mientras que Pizarro estaba desesperado por hacerse con el tesoro inca y ganar fama y gloria. Sus intereses eran distintos, pero se complementaban, así que se necesitaban mutuamente. Atahualpa no tardó en detectar la codicia de los españoles, así que jugó sus cartas, asegurando que su imperio era inmensamente rico en metales y piedras preciosas. Les propuso un trato: si se le devolvieran la libertad, él les entregaría a su hermano Huáscar y un botín colosal. Según las fuentes, Atahualpa dijo: llenaré para vosotros, para que se repartan entre todos los que se encuentran ahora en esta ciudad, esta habitación con piezas de oro y con granos de oro sacados de las minas de mi tierra, y 2 veces más la llenaré con piezas y lingotes de plata. Pizarro aceptó el trato y Atahualpa empezó a reunir su propio rescate. Con este pretexto se comunicaba con sus seguidores a menudo. A Atahualpa le preocupaba que su hermano Huáscar se contactara con Pizarro y se presentara como el emperador legítimo y ganara el favor de los españoles contra su propio interés. Entonces llegó a la conclusión de que lo más conveniente sería que Huáscar desapareciera de la ecuación. Atahualpa afirmó a Pizarro de la muerte de Huáscar antes de que lo matara, para tantear su reacción, pero a Pizarro solo le importaba recibir el tesoro prometido, así que no le dio más vueltas. Entonces Atahualpa ordenó a uno de sus generales que matara a su hermano y que después intentara liberarlo a él con ayuda de otro militar, pero las cosas no salieron como esperaba. Su aliado fue capturado y bajo tortura reveló el plan de liberación de Atahualpa. Pizarro, sintiendo que el inca había traicionado su confianza, cambió de humor y su actitud benevolente hacia él dio un giro radical. Las cosas no pintaban bien para Atahualpa, pero el 13 de junio llegó el cargamento que esperaba que le salvara la vida: el oro de Cusco, estatuas de oro y plata, joyas y objetos artísticos, el mayor botín de la historia, que una vez fundido se tradujo en 24 toneladas de oro y plata. Atahualpa cumplía así con su promesa, esperando que sus captores, en nombre del rey de España, le devolvieran lo que tan generosamente había comprado: su libertad. Pero Pizarro no tenía intención de cumplir con su palabra. Sus consejeros y él consideraban que la liberación del emperador inca podía poner en peligro la conquista española de su territorio. Además, circulaban los rumores de que Atahualpa estaba organizando una sublevación contra los invasores y no se fiaban de él. Después de todo, ya lo había hecho una vez. Atahualpa también tenía defensores entre los españoles, entre los cuales estaba Hernando Pizarro, pero poco pudieron hacer por él. La situación era demasiado tensa y cuanto más se alargaba, más posibilidades habría de que los nativos se rebelaran contra los españoles. Pizarro quería quitarse de encima al emperador inca, así que organizó un juicio pantomima, cuya sentencia estaba escrita de antemano. Los funcionarios y capitanes españoles que lo juzgaron utilizaron su religión, el asesinato de su hermano y su intento de liberación para acusarlo de varios cargos y condenarlo a muerte. Atahualpa tenía las horas contadas.
En la noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue conducido al centro de la plaza de Cajamarca, donde todo estaba preparado para la hoguera en la que había sido condenado a morir. Al ver todo aquello y entender que lo iban a quemar vivo, Atahualpa se asustó y pidió que se detuvieran. Al parecer, el motivo de su angustia era que, según la religión inca, para resucitar en el otro mundo, su cuerpo debía de ser embalsamado. Esto no sería posible si era consumido por las llamas, así que le pidió una alternativa. El sacerdote español le ofreció un trato. Si lo prefería, podía ser estrangulado con garrote, eso sí, a cambio de abrazar la fe cristiana y bautizarse. Atahualpa, durante su cautiverio, se había resistido a abandonar su religión. Finalmente cedió. El fraile lo bautizó allí mismo, y minutos después, Atahualpa fue estrangulado. Esta vez, los españoles sí cumplieron su promesa. Al difundirse la noticia de la ejecución, miles de los incas se cortaron las venas para reunirse con su divino emperador en el más allá, y las tropas de Atahualpa, desplegadas en Cajamarca, se retiraron. Los españoles tenían vía libre, avanzaron hasta Cusco y la ocuparon sin resistencia. Para evitarse problema, los conquistadores intentaron mantener la ficción de que el imperio inca seguía en pie, nombrando emperador a un hermano de Atahualpa, pero era una fachada. La realidad es que, tras su muerte, el imperio empezó a desmoronarse y los españoles se hicieron con el control del territorio. En marzo de 1534, menos de un año después de la ejecución de Atahualpa, Cusco fue refundado como colonia española y en el 1542 la corona española creó el virreinato del Perú y el imperio inca era historia. En cuanto a Pizarro, el tesoro de Atahualpa le dio por fin la riqueza y la fama que tanto había deseado, y dedicó el resto de su vida a consolidar el poder español en el Perú. Curiosamente, en sus últimos años demostró que podía ser tan imprudente y confiado como lo había sido Atahualpa, y fue precisamente esto lo que le costó la vida. Pizarro se creía invencible, y prueba de ello era que no tenía guardaespaldas, pero un hombre en una posición tan elevada se ganaba enemigos muy fácilmente. Pizarro se vio envuelto en una telaraña de envidias y ambición, y en junio de 1541, 12 de sus hombres lo asesinaron en su palacio de Lima. El conquistador luchó por su vida, pero no pudo con sus asesinos. Le hicieron al menos 20 heridas de espada. Antes de caer, Pizarro dibujó una cruz en el suelo, con su propia sangre, la besó y dijo Jesús. Y así sería el final de Francisco Pizarro. Si sabes más sobre esta historia, deja tu comentario. Y si te gustó el video, dale like y comparte.